Y sabes, ya estamos en septiembre y yo no sé si para ti pasa como me pasa a mí, que siento como que el año se ha ido demasiado rápido y el verano en específico ya parece que se acabó, se terminó. Y sabes, hoy tengo la oportunidad de compartir durante los próximos 30 minutos y quiero contarte algo que está pasando, ¿no? En nuestra iglesia, y a la misma vez algo que probablemente tú hayas vivido también, igual que lo hemos vivido todos. Y sabes, hoy me gustaría que me acompañes rápidamente a Romanos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, porque dice algo así como: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y la esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y sabes, cuando leía Romanos capítulo 5, y en estos días estaba pensando mucho en eso, porque comenzamos el mes de septiembre y probablemente, si no sabes, aquí en España septiembre se le llama el segundo enero, porque todos iniciamos el año con metas, con propósitos, con planes, con objetivos. Y a medida que va pasando el año, probablemente esos objetivos, algunos los hemos ido dejando. La gente que se apunta al gimnasio, pues solamente fue los primeros días. La gente que se propuso ahorrar, no pudo ahorrar lo que pretendía ahorrar. La gente que se propuso meta, probablemente algunas de ellas se hayan quedado en el camino. Y llega septiembre y se conoce como el segundo enero, porque es la oportunidad que tenemos para no terminar el año como sigue, sino que empezar nuevamente con las metas claras, con los objetivos, y llegar a final de año de manera distinta a lo que vamos hasta ahora. Y en ese pensamiento de septiembre estaba yo hablando con algunos chicos en estos días, y los pastores tuvieron una gran conquista y estábamos en una notaría firmando algo, y de repente sucede que me llama una chica de la célula y me dice: hola Anito, quiero contarte que así como para que lo sepas, que hoy me han despedido. Y yo, bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso, pero en el sentido de, oye, mira, Dios tiene nuevos caminos y sabes que septiembre es el nuevo enero para todos. Y entonces ella dijo: sí, yo lo sé, tengo fe en eso. Y yo, qué bueno, qué bueno. Pero pasó que la semana siguiente estábamos en miércoles también, y yo me levanté muy temprano. Ese día teníamos que darle la bienvenida al pastor José Luis, que llegaba pronto, y sucede que yo me levanté pronto a sacar al perro, y en medio de eso llega un mensaje de los pastores al grupo donde estamos, y de repente dice: vamos a orar por Omar porque está muy enfermo, ha tenido un accidente y tienen que revisarle todo. Entonces nos pusimos a orar por eso. Pero dije, wow, o sea, fíjate cómo uno puede comenzar esos días donde de repente vienen pruebas y dificultades. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Fíjate que Romanos 5:3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y tú como yo, y como decía Stewart, pasamos pruebas, pasamos días malos, pasamos momentos complicados tal vez en la vida. Y quise pensar en algunas pruebas que hoy en día podemos estar viviendo todos. Sabes, hay pruebas probablemente en la salud, como está Omar. Hay pruebas también en las finanzas. Hay pruebas también en la familia. Hoy en día hay pruebas con la vivienda, porque no es fácil conseguir una vivienda, y hay gente que está desesperada buscando cómo conseguir una vivienda porque no hay viviendas. Y fíjate que los cristianos, ¿cómo actuamos ante eso? Romanos capítulo 5 dice: la fe que produce alegría. Y empieza a decir: pasaremos a enfrentar pruebas y dificultades, pero para nosotros, para los que amamos a Dios, esos momentos son momentos para alegrarnos, porque sabemos que estamos desarrollando resistencia. Y hoy me gustaría compartir
contigo 3 cosas que compartí con mis células unos días, y es 3 cosas que podemos aprender de Romanos capítulo 5. Pablo coge y empieza a escribir esta carta a los romanos y les empieza a decir: ustedes van a pasar pruebas y dificultades, momentos difíciles en la vida. Y en la vida de iglesia normalmente hablamos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, pero a veces también vamos a pasar pruebas y dificultades. Y Pablo narra y dice que lo primero que los cristianos podemos aprender de esto es que las pruebas nos dan resistencia, el sufrimiento. ¿Y sabes qué es resistencia? Resistencia es la capacidad de aguantar durante mucho tiempo el sufrimiento. ¿Y sabes cómo es esto del sufrimiento? Fíjate que yo siempre le digo a la gente algo que he aprendido a lo largo de estos años, y es de que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No se trata de el que va a llegar más rápido a conseguir las promesas o sus sueños o lo que Dios le ha prometido, sino que el que permanece a lo largo del tiempo y se mantiene hasta el final. Eso es la vida cristiana, una vida de resistencia. ¿Qué estás enfrentando o qué prueba o qué dificultad es la que estés viviendo hoy, a día miércoles, comenzando septiembre? Quizás el año empezó de una manera y a lo largo de este año nos hemos ido encontrando en pruebas y dificultades, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? A confiar en Dios. Confiar en Dios porque las pruebas y los momentos difíciles nos dan resistencia. ¿Sabes qué es la resistencia? La resistencia nos va a permitir no tirar la toalla. Nosotros hablamos mucho de fe y hablamos muchísimo de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero ¿qué sucede cuando las cosas se salen de control? Cuando no salen como esperamos, cuando la resistencia entra en juego. ¿Sabes? Un ejemplo muy claro para los que han corrido, saben que cuando uno corre, no sé si han salido a correr, pero yo he salido a correr alguna vez, ahora ya no tanto, pero salí a correr y dábamos unas vueltas por el campo del Rico Pérez, y uno daba una vuelta, 2 vueltas, y como a la tercera vuelta ya sientes como que no puedes avanzar más. Y ya dices, es que tengo que parar, si no me voy a morir, no recibo aire. Y sucede que yo salí a correr con una persona que me estaba ayudando a correr en disciplina, y entonces me decía: no, aguanta una vuelta más, porque cuando superes esa vuelta, entonces ya podrás aguantar todas las que vienen por delante. Y eso se conoce como la barrera de la resistencia. Entonces uno cree que va a soltar todo y que no va a poder con toda la carga, pero cuando superas esa barrera de la resistencia, entonces es que tú puedes empezar a desarrollar esta habilidad que Dios desea tanto en los cristianos, y es la resistencia. La Biblia de las Américas, que es una versión también muy conocida, lo dice de la siguiente manera, y le pedí al equipo que pusiera aquí qué es lo que dice la Biblia de las Américas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo describe como tribulación, una adversidad, una situación que empieza a ser como una persecución sobre nuestra vida, y dice, pero todo eso va a provocar algo que se llama paciencia. Y sabes, lo que más nos cuesta a nosotros en situaciones donde nos sentimos que viene un problema, nos sentimos que estamos un poco atascados en finanzas, nos sentimos que estamos un poco atascados en la familia, nos sentimos que estamos un poco atascados laboralmente, es como que nos entra impaciencia. Nos desesperamos, y entonces la Biblia dice, no solamente esto tienen que aprender, que la fe produce alegría, y que van a venir situaciones adversas, van a venir situaciones complicadas, pero ustedes tienen que aprender a tener paciencia. Paciencia, paciencia, porque con paciencia, mira lo que sucede esto. Salmos capítulo 40, versículo 1. El rey David estaba por un momento muy complicado.
lo estaban persiguiendo, se sentía, la verdad, que todo el mundo tenía muchos adversarios, querían matarlo y hasta su propio hijo quería matarlo. Y en el Salmo 40 dice lo siguiente, dice: pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor y se inclinó a mí. Y esto es lo que Romanos capítulo 5 nos está intentando decir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en situaciones adversas? Esperar con paciencia. Esperar con paciencia. ¿Sabes? Creo que las decisiones aceleradas, las decisiones que a veces nos llevan a que esa fe produzca tristeza en nuestro corazón, porque pensamos que Dios no está haciendo nada ante el sufrimiento de nosotros, o ante la adversidad, o ante el sufrimiento. Fíjate que yo me ponía en el lugar de esta familia que está pasando esta dificultad ahora en la iglesia y decía: Señor, Romanos capítulo 5 es la respuesta para esta familia. Romanos capítulo 5, para recordar que en los momentos difíciles y en las pruebas uno tiene que tener paciencia, uno tiene que esperar en Dios. Fíjate que la segunda cosa que la Biblia nos narra en Romanos es que los momentos difíciles nos hacen más fuertes. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es que entonces esa firmeza, esa resistencia nos hace desarrollar firmeza del carácter. Tuve la oportunidad de predicar hace algunos meses acerca del carácter, y el carácter es una de las cosas que para los cristianos es tan importante, porque muchas veces solemos actuar por emociones, nos solemos mover por intuición, por emoción, por sentimiento, por familiaridad, porque por pena a veces nos movemos. Y fíjate que la Biblia dice de que esas pruebas y esas dificultades van a desarrollar resistencia, y la resistencia afirmará nuestro carácter. Y hay dos cosas que me gustaría enseñarte del carácter, y es que el carácter es mucho más que hablar. Nos pensamos a veces que alguien que tenga mucho carácter es alguien que diga las cosas súper claras, o alguien que las diga súper enfadado, o alguien que nadie le pueda llevar la contraria. Pero el carácter es mucho más que hablar, porque cualquiera puede decir que es íntegro, o cualquiera puede decir que es cristiano, mejor dicho. Cualquiera puede decir que es cristiano. Pero el carácter se ve en las acciones. El carácter se ve en cada vez que nosotros tomamos una acción, cada vez que nosotros decidimos entre hacer algo o no hacer algo. El carácter y la integridad se ve probado en esos momentos que van a determinar nuestras decisiones. Entonces el carácter es mucho más que hablar. Y la segunda cosa es que el talento es un don, pero el carácter vuelve a ser una elección. Y me gustaba esto que decía el libro de John Maxwell. Decía: hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos el control. No podemos escoger a nuestros padres, y tampoco seleccionar el lugar ni la circunstancia de nuestro nacimiento y crecimiento. No podemos seleccionar los talentos o nuestra inteligencia, pero sí podemos escoger nuestro carácter. Una realidad, y es que el carácter lo estamos creando cada vez que tomamos una decisión. Evadir o confrontar una situación difícil, doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de la mentira, tomar el dinero fácil o pagar el precio. Y a medida que vivimos y vamos tomando decisiones, estamos formando nuestro carácter. Y sabes, eso me impresionaba tanto, porque decía: Señor, momentos difíciles van a sacar a prueba nuestro carácter, van a poner a prueba las decisiones que nosotros tomemos. No podemos escoger muchas cosas, como dice el libro, pero imagínate que sí vamos a poder escoger entre tomar el dinero fácil o pagar el precio, entre vivir en la verdad o vivir bajo la mentira, entre escoger qué es lo bueno para Dios y para lo que Dios nos enseña, o entre vivir nuestra propia vida. Y el carácter de Cristo es realmente lo que nosotros tenemos que buscar. La idea no es que te parezcas a mí o a los pastores o a los líderes. La idea es que te parezcas a Jesús y tengas el carácter de Cristo. Pero fíjate qué curioso que muchas veces Jesús nos dejó tantas historias y tantas parábolas y tantos momentos en los que Él nos muestra su carácter.
un carácter compasivo, un carácter amoroso y un carácter para tomar decisiones. Y no basadas en la emoción o el sentimiento, porque se me viene a la cabeza cuando Jesús estaba a punto de entrar en esa Semana Santa del Calvario para tomar su cruz y morir en la cruz por nosotros. Pudo tomar una decisión por sus emociones. Y en ese momento que estaba ahí le dice: Señor, tengo mucho miedo y no me gustaría pasar esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y ahí tomó una decisión con carácter, porque dijo: esto se trata de hacer lo que el Padre quiera. Pero hay una historia más curiosa para los que quieran aprender un poquito más. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4, empieza a narrar cómo Jesús, en medio del momento y el inicio de su ministerio, Él es probado. Y la Biblia lo describe como: Jesús fue tentado, y a mí me gustaría añadirle: Jesús fue tentado y su carácter fue probado. Jesús fue tentado y el carácter fue probado, porque Mateo capítulo 4 empieza a decir: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y es la primera tentación. Hay 3 tentaciones, pero en esta primera tentación el enemigo viene. Y sabes que este momento es Mateo capítulo 4, momento crucial donde Jesús está a punto de iniciar el ministerio. Y yo decía: tan crucial aprender eso para nosotros, porque nada es una casualidad. Fíjate que antes de que Dios hiciera algo maravilloso a través de la vida de Jesús, iniciara un ministerio, el diablo vino a poner pruebas y dificultades, vino a poner tentación. ¿Tú crees que el diablo no va a hacer lo mismo con nosotros? Que antes de que nosotros iniciemos el ministerio, o antes de que nosotros estemos a punto de desarrollar todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, ¿no va a venir a tentarnos? ¿No va a venir a poner una tentación para poner a prueba nuestro carácter? A Jesús mismo se lo hizo. Por eso, cuando los que llevan muy poquito tiempo, o los que dicen: yo quiero avanzarle y creerle a Dios en todas las promesas, prepárate para que tu carácter sea probado. Prepárate para que vengan las pruebas y las dificultades. Y esto no tiene que asustarte, al contrario, tiene que animarte, porque cada una de las pruebas y las dificultades va a desarrollar resistencia, y esa resistencia va a hacer que tu carácter se afirme. ¿Y sabes qué dice? La gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto tú te lo puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida. Imagínate que el diablo puede venir a tentarte con esta sencilla forma y manera. Quizás te lo han dicho alguna vez: ¿tú para qué vas a la iglesia? ¿Acaso te pagan allí? ¿Ese tiempo que vas allí tiene algo de sentido? Yo conozco muchos voluntarios jóvenes que les han dicho: ¿pero qué vas tanto tiempo allí? ¿Acaso ellos te dan de comer? Los padres le dicen a los jovencitos: ¿ellos te dan de comer? ¿Ellos te alimentan? Y entonces Jesús contesta con carácter: pues no solo de pan vive el hombre. Y entonces yo les digo: no contesten de otra manera que no sea la siguiente: pues no solamente se trata de comer y alimentar este cuerpo, sino que cada palabra que sale de este altar a través de algún siervo de Dios puede alimentar nuestra vida, puede alimentar nuestras emociones, puede alimentar nuestro ánimo, puede incluso cambiar el rumbo y el destino de nuestro futuro. Y entonces el diablo viene y tienta y le dice: la gente, ¿acaso dile a estas piedras que se conviertan en pan? La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios utiliza a las personas que suben a esta tarima, a los que cantan, a los que predican, a los que hagan cualquier cosa para hablar. Y Jesús dice: ahí es donde ustedes van a encontrar alimento. Y por eso Jesús dice eso, y el diablo no se cansa, sino que viene y le trae otra prueba y otra dificultad. Y versículo 5 dice:
Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y es curioso porque si has escuchado y has leído antes esa historia, ves que el diablo empieza a decir la Biblia, y probablemente haya personas o pruebas en las que vas a encontrarte con gente que pues dice ser cristiana y te va a decir cosas bíblicas y tú vas a decir: uy, parece que tiene razón. Y en esa trampa quería meter el enemigo a Jesús. Pues ¿no dice acaso que Él enviará a sus ángeles para que te cojan y no te hagas daño? Jesús dice: hey, yo sé que tú puedes sonar como cristiano, sé que puede parecer real, pero no voy a caer en esa trampa. Y Jesús le dice: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y sabes, cuando le dice lo siguiente, yo digo: Jesús, segunda prueba, Jesús sale victorioso de esa prueba porque lo lleva a la santa ciudad y le dice: pon a prueba a Dios. Y a veces es como: bueno, Señor, me lanzo porque sé que tú vas conmigo. Y tampoco es así. Y después viene el versículo 7 y dice, versículo 8: luego el diablo los lleva a la tercera tentación y le dice que lo lleva a la cima de una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le contesta rápidamente: vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, y yo te voy a decir la realidad, porque yo hoy en día vivo también en España, tengo que trabajar, tengo que servir a Dios, y en todo esto de repente viene, y yo aprendí hace unos meses esto, viene la tentación, viene la prueba, y el enemigo te viene con una oferta súper jugosa, demasiado jugosa. Todos los reinos y todo lo que tú necesites, el mejor sueldo, el mejor trabajo, las mejores cosas, pero de repente tienes que arrodillarte ante ese trabajo, ante esa oferta, ante ese sentimiento, ante lo que sea. Y de repente Jesús le contesta: vete de aquí, Satanás. Y te voy a decir lo que aprendí, que hay trabajos que literalmente los envía Satanás, que hay ofertas que literalmente las envía el mismo diablo. Y Jesús le dice: vete de aquí, Satanás, porque solo voy a adorar a Dios y solo le voy a servir a Dios. Y si hoy en día le sirves a tu trabajo más que a Dios, probablemente le estás sirviendo a tu trabajo y no tienes el carácter que tuvo Jesús para decir: no me voy a arrodillar por más que me ofrezcan los reinos del mundo, por más que me ofrezcan todo lo que necesito, por más que la gloria y todo lo que hay en ellos me venga. La Biblia dice que prefiero estar un día en las puertas que 1000 fuera de ellos. Un día en la puerta de la casa de Dios, un día siendo ujier. Prefiero eso que tener que estar 1000 días fuera de Él. Fíjate la Biblia cuán desafiante es. Y en este momento lo que está sucediendo, mientras piano me ayuda, en este momento lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba siendo preparado para lo que vendría. Jesús estaba a punto de iniciar su gran ministerio y todo lo que Dios tenía planeado para ello y todo lo que iba a vivir de ahí en adelante, pero necesitaba ser puesto a prueba su carácter. Y salió victorioso de la prueba de su carácter, porque los momentos difíciles nos hacen más fuertes. Y eso es lo que hoy tenemos que aprender. ¿Sabes? El pastor decía: vamos a ir a un lugar donde no somos todavía conscientes. Midweek todavía no es consciente. Y yo te voy a decir por qué. Porque probablemente esta reunión se quede muy pequeñita para ese espacio tan grande. Y tengamos que decirle: Señor, muéstranos la forma y la manera en la que tú quieres que la iglesia siga moviéndose. Eso es lo que harán los pastores. Y nosotros no nos damos cuenta que Dios quiere preparar algo especial para las familias de la iglesia, para los jóvenes de la iglesia, para las mujeres y para los hombres de la iglesia. Pero necesitamos aprender
que van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero nos toca resistir. Pero nos toca también aprender que en esa resistencia vamos a ser tentados y nuestro carácter se va a afirmar, porque vamos a tomar decisiones. Jesús tuvo que tomar 3 decisiones trascendentales para iniciar el ministerio y probablemente ver todo lo que Dios iba a hacer después. Quizás tú estás a unas cuantas elecciones en tu vida de poder iniciar el ministerio que Dios tiene para ti. Pero tienes que empezar a verlo así. Tienes que empezar a decir: Señor, si yo estoy pasando estas tribulaciones y estoy aguantándomelas, ayúdame también a que el segundo paso se haga realidad, y es que yo tome las decisiones correctas. Porque ¿sabes qué dice la Biblia con esto? Fíjate que la Biblia dice esto aquí en Primera de Corintios 15:33, porque esto es verdad, y yo lo compartí en la radio hace unas semanas atrás. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y sabes, decisiones, y eso es lo que a la gente más le duele, tomar decisiones. ¿Y sabes cuándo más duele? Bueno, pues dejar un trabajo uno encuentra otro, pero cuando te toca una mala compañía, cuando tienes un amigo que te cae tan bien pero no te hace nada de bien, cuando tienes un amigo que te hace reír tanto, pero cuando tienes un familiar que deseas con todo el corazón que se convierta a Dios, pero es un tiempo para abrir caminos. Bíblicamente lo vemos. Génesis 24 narra la historia de cómo Abraham coge y está caminando, sale hacia la promesa con su sobrino Lot, y Dios le dice: es tiempo de que te separes de Lot, porque hay un velo que se llama Lot que no te permite ver todo lo que yo tengo después para ti. ¿Y sabes qué sucede? Que no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso no vale ahora. Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Quiero que sepan, esta carta a los Corintios de Pablo también, las malas compañías van a corromper su buen carácter. ¿Y sabes qué es lo que van a corromper? Tus decisiones. Te dirán: bueno, pero es que no siempre tiene que ser así. Bueno, pero es que no siempre tiene que ser blanco o negro, puede ser gris. No, malas compañías corrompen buen carácter. Y mientras tú tienes que tomar decisiones correctas, radicales, tajantes, entonces te animo a que también después de esta sesión tú puedas decir: Señor, ayúdame a ser fuerte en mi carácter, ayúdame a afirmarlo, y que también puedas empezar a tomar ciertas cosas como las hizo Jesús. Porque lo tercero que sucede en esta historia de Romanos capítulo 5 es que no solamente la resistencia desarrolló firmeza en el carácter y ayudó a esto, sino que el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y sabes, Jesús es la esperanza. Y yo siempre que hacen la Santa Cena, este domingo hacíamos Santa Cena, pienso en el símbolo de la esperanza, que es el pan que se rompe. Sabes que Jesús parte el pan y lo que le está diciendo a sus discípulos es: yo soy la esperanza y yo me rompo para que ustedes tengan esperanza. Y en esa imagen de esperanza es en la que dice: hay esperanza para nuestra salvación. Y yo creo con todo mi corazón de que cuando uno pasa pruebas y dificultades, lo primero que quiere perder es la esperanza. Empieza a ver las cosas como negras, oscuras, como que no hay salida. Y de repente Jesús aparece y dice: tengan por seguro esto. Momentos difíciles, adversidad, dificultades van a haber, pero resistan. Tengan por seguro de que esa resistencia va a afirmar solamente su carácter para tomar decisiones, pero además su esperanza. Y sabes, esperanza es esperar en las promesas de Dios que se van a cumplir, que no se van a quedar en desilusión. Y me encanta esto porque quizás alguno haya desilusionado con alguna promesa de Dios
Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, porque el Señor ha enviado al Espíritu Santo para que llene su corazón con el amor de Él. Y sabes, creo con todo mi corazón de que nos estamos yendo a un lugar, moviéndonos no solamente físicamente, sino que Dios, antes de mover físicamente esta iglesia, va a mover los cimientos, el interior de esta iglesia. Y sabes, dificultades en esa obra también hemos tenido. Tuvimos las dificultades de cada una de las pruebas que ha pasado. Y ¿sabes qué es lo que ha generado esas pruebas que hemos tenido en el local? Ha generado resistencia para decir, Señor, y la respuesta que daba el pastor al comienzo siempre era, ya estamos aquí, ya no podemos volver atrás. Ya estamos aquí, ya no podemos volver atrás. Y fíjate si en nuestra vida personal nosotros tomáramos esa postura. Si en nuestra vida cristiana nosotros dijéramos, no, es que ya le dijimos a Jesús que sí, no podemos volver atrás. Ya le dijimos a Dios que esta iba a ser la vencida, así que no vamos a volver para atrás. Y fíjate que después de todas esas cosas, dice de que después en la obra nos pasó que estábamos ahí y pasaban todos estos problemas y nos hacían resistir, y nosotros ahí metidos todo el día, día y noche, noche y día, estamos en ese lugar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, y quienes han estado como voluntarios saben que hemos estado ahí. Y el pastor es el primero que dice que mientras no se vayan todos los trabajadores, él no se va a ir. Entonces nos mantenimos ahí, y eso ha desarrollado carácter en nosotros. Y entonces venían las situaciones, y es, ¿qué hacemos? Esto o esto, ¿qué hacemos? Esto o esto. Y Señor, afirma nuestro carácter para tomar las decisiones correctas. Y después de eso, este proceso de la nave nos tiene ahora en este último paso, y es en el paso de que todo esto de momentos difíciles que nos hacen resistir, que desarrollan nuestro carácter, nos traen al último paso, que es la esperanza. Esperanza de que vamos a abrir ese lugar. Esperanza de que un día va a llegar ese papel que estamos esperando para poder terminar los baños. Esperanza de que Jesús dijo que nosotros íbamos a conquistar ese lugar, y Él no nos va a fallar, sino que Él cumplirá su promesa en el tiempo correcto, y nosotros solo nos queda esperar. Pero en la vida personal es algo así. Y yo soy un poco desesperado, ¿sabes? Yo te lo confieso, yo soy muy desesperado. Yo quiero hacer las cosas rápido, súper ya. Y a mí me gustaría que yo veía que a veces en la nave no se avanzaba, y yo decía, madre mía, no estamos avanzando. Y ayer estaba compartiendo con Emanuel, y empezamos a hablar de que hay procesos en los que se hacen cosas, pero no se ve visiblemente lo que uno hace. Y yo le decía, ay, sí, han habido días en la nave donde han estado aquí todo el día haciendo cosas, pero parece que no se haya avanzado nada. Y hablábamos de que en la vida también sucede eso. Hay semanas en las que parece que no sucede nada, pero bueno, están sucediendo cosas. Dios está haciendo cosas. Eso es maravilloso. Entonces, un miércoles normal y corriente como este parece que no está sucediendo nada, pero sí está sucediendo algo. Es que Dios nos está recordando de que los momentos difíciles y las situaciones complicadas solamente hay que afrontarlas de una manera, resistiendo. Y que esa resistencia de aguantar, no moverse, mira, para los que incluso tienen la postura de, no, pues es que tuve un problema aquí con alguien de la iglesia, me voy. No resististe. Entonces, como no resististe, pues ya lo que viene después no hay carácter, porque te fuiste. No pudiste solucionar un problema con alguien. No pudiste hacer lo que Jesús hizo, y es que restauró las relaciones de los que se habían roto. Y como no tuviste resistencia, no hay carácter. Y no hay carácter, entonces uno ya mira sin esperanza esto y dice, no, es que todos son iguales, todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales, todos los líderes son iguales. Perdiste la esperanza. Entonces ya no esperas nada bueno de parte de Dios a través de los siervos que Él usa. Perdiste la esperanza, y por lo cual acabaste en todo lo contrario a lo que Dios quiere que acabemos. Acabaste en desilusión.
Y la promesa es que ninguna persona se quedará en desilusión y nadie acabará sin esperanza con desilusión. Esa es la promesa de Dios. Por eso hoy quiero animarte a que, si quieres ponerte de pie, vamos a orar porque pongas tu mirada en el cielo en momentos difíciles, en momentos complicados. Pastor decía que el primer desafío que tuvimos en la nave, Dios le dio una palabra y es Salmo 91, ¿verdad? 121, yo sé los números. Dice, alzaré mis ojos a Jehová, de donde vendrá mi socorro, de lo alto. Y sabes, momentos difíciles, situaciones complicadas en la salud, en lo laboral, en lo legal para muchas personas, en lo financiero, momentos difíciles con la familia, en el matrimonio, con los hijos, bueno, todas las situaciones que hay en la vida. Momentos difíciles hay que aguantarlos. ¿Sabes? Este año quizás ha sido complicado para alguien, para algunos, pero hay que resistir, hay que llegar a final de año. ¿Dónde? En la casa de Dios. Ahí es donde hay que estar resistiendo, firme, constante, en la célula, en la oración. No, si dejaste de ir a la célula, por favor, vuelve a la célula porque hay que estar ahí. En los momentos difíciles hay que estar ahí, en el lugar correcto. Fíjate de que después dice, si mantienes la resistencia, empieza a tomar decisiones. Y quiero que mientras oremos tú pienses en todas esas decisiones que tienes que tomar al salir de aquí, todas esas decisiones que van a formar y dar forma a tu carácter, a tu vida, a tu historia, a tu futuro, porque esa es la prueba inicial que Dios quiere para iniciar el ministerio, así como lo hizo Jesús. El carácter de Jesús es el que nosotros estamos buscando, ser como Jesús, parecernos cada día más a Él. Y somos cristianos porque somos seguidores de Cristo y por eso buscamos tener su carácter, un carácter como lo tuvo Él, que ante cada prueba y ante cada situación tendremos clara cuál es nuestra decisión, y nuestra decisión siempre va a ser por Jesús, y siempre tomaremos la decisión de que aunque no haya pan, aunque no haya provisión, recordaremos las promesas de Dios y diremos, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda promesa y palabra que Dios dé sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio. No solamente eso, sino que el Señor trae esperanza para todos aquellos que han perdido la esperanza. Y si tú has perdido la esperanza, hoy le vas a decir al Señor, Señor, devuélveme la ilusión. Señor, devuélveme la ilusión por tu palabra, devuélveme la ilusión por servirte, devuélveme la esperanza para poder construir una familia sacerdotal, devuélveme la esperanza para creer en tus promesas sobre mi matrimonio, devuélveme la esperanza para volver a creer que tú tienes planes en mi vida y en mis finanzas, Señor. Devuélveme la esperanza y la ilusión, porque ninguno perderá la esperanza, ninguno perderá la ilusión. Y en cada prueba, Señor, y en cada adversidad, nosotros saldremos más fuertes, Señor, porque los momentos complicados van a hacer que nosotros, Señor, nos hagamos más fuertes, Señor. Hoy dale fuerzas al cansado, dale fuerzas al que ha estado débil, Señor, porque tu palabra dice que donde acaban nuestras fuerzas comienzan las tuyas, y que tú te fortaleces en medio de nuestra debilidad, Señor. Y hoy, Señor, en esta reunión de Midweek te pedimos, Dios, que tú te fortalezcas en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que tú vengas, Espíritu Santo, y a medida que cantemos Santo, Santo, gloria, gloria, a medida que cantemos esta canción, Señor, tú danos la fuerza para seguir avanzando, para seguir conquistando, Señor. No queremos tirar la toalla, Señor. No queremos rendirnos, Señor. Queremos llegar a la meta final, Señor. Y hoy, Señor, creemos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Así que vamos a adorar a Dios.